Señor Jesús. Lectura del libro La vida y el camino para la práctica de la vida de la Iglesia, por Winnesley. Capítulo 4. ¿Quién es Cristo? Cristo es la vida y la realidad de la Iglesia. Ahora necesitamos conocer el camino correcto, el mejor camino, para aplicar y experimentar a Cristo como vida para nosotros. Sin embargo, antes de entrar en este tema necesitamos descubrir quién es Cristo. Si deseamos aplicar a Cristo como vida a nuestra experiencia diaria, necesitamos saber qué clase de Cristo es Él. Por supuesto, es imposible conocer a Cristo de manera exhaustiva. Jamás podríamos agotar el conocimiento de Cristo, puesto que Él es todo inclusivo y sus riquezas son insondables. Efesios 3:8. No obstante, debemos hacer lo posible de saber quién es Él. Es necesario conocer a Cristo y la Iglesia. Al final del primer capítulo mencionamos que en Ezequiel 1 aparece una gran rueda que se mueve constantemente sobre la tierra, versículos 15 al 21. Si usted considera este asunto a la luz de la Escritura, comprenderá que esta rueda es el mover de Dios en el universo. Esta rueda, el medio por el cual Dios obra y actúa en este universo, tiene que ser Cristo y la Iglesia. Cristo es el centro, el eje, y la Iglesia es la circunferencia, el aro. Si deseamos practicar la vida de la Iglesia, la vida de cuerpo, necesitamos conocer la Iglesia y saber dónde encaja la Iglesia en la economía de Dios. Más aún, necesitamos saber quién es Cristo. Cristo y la Iglesia son el gran misterio del universo. Efesios 5:32. Donde está la Iglesia, allí está Cristo. Y donde está Cristo, allí está la Iglesia. Uno nunca puede separar a Cristo de la Iglesia. Cuando hablamos de la Iglesia, tenemos que saber quién es Cristo y cómo se relaciona Él con la Iglesia. Cristo es el Dios fuerte. Sabemos que Cristo tiene muchos nombres y creo que entre estos el primero es el Hijo de Dios. Luego tenemos que preguntarnos, ¿quién es el Hijo? Leamos Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El pequeño niño es el Dios fuerte. Esta es la diferencia entre el Dios en quien creemos y el Dios en quien cree el pueblo judío. Los judíos creen en el Dios único, quien es el Dios fuerte, pero no creen que este Dios fuerte se hizo un niño. Cristo es tanto el Padre como el Hijo. Luego tenemos otro nombre, el Padre Eterno. Él es el Hijo, sin embargo se llama Padre Eterno. Algunas personas alegan que el Hijo se le llama el Padre, pero que el Hijo no es el Padre. No comprendo cómo puede el Hijo ser llamado el Padre y no ser el Padre. Es necedad decir que una persona llamada John Clark no es John Clark. Si el Hijo es llamado el Padre, tiene que ser el Padre. Si Él no es el Padre, ¿cómo puede ser llamado el Padre? La profecía encontrada en Isaías 9:6 nos dice clara y específicamente que el mismo niño que nació en el pesebre de Belén es el Dios fuerte y que el Hijo que nos fue dado es el Padre Eterno. Un Hijo es dado y su nombre es Padre Eterno.
El propio Hijo, quien nos fue dado, es el Padre mismo. Esto se confirma en Juan 14, del 8 al 11. Leamos este pasaje cuidadosamente. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme cuando yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, creedme por las mismas obras. Vemos aquí una vez más que el Hijo y el Padre son uno solo. Algunas personas podrían decir: ¿cómo es posible que el Hijo ore al Padre si el Hijo es el Padre? Esto no es ningún problema. Andrew Murray dijo en cierta ocasión que la mejor oración es la que el Cristo que mora en uno hace al Cristo que está en los cielos. Cristo es el Espíritu. Vayamos al tercer capítulo de 2 Corintios. En dicho capítulo el apóstol Pablo revela que todo lo que hay en el Nuevo Testamento gira en torno al Espíritu. Luego en el versículo 17 dice: el Señor es el Espíritu. Esto significa que el Espíritu mencionado en los versículos anteriores es el Señor mismo. El Señor es Cristo el Hijo, 2 Corintios 4:5. El Señor como Hijo es llamado el Padre y también el Espíritu. En 1 Corintios 15:45 dice: fue hecho el postrer Adán espíritu vivificante. El postrer Adán, sin duda, se refiere a Cristo en la carne. ¿Puede usted decir que este espíritu es diferente del Espíritu Santo? Esto sería ilógico. Tenemos que reconocer que este Espíritu, quien es Cristo, es el propio Espíritu Santo. Por consiguiente, queda claro que el Señor, quien es Cristo, el Hijo, también es el Espíritu. En Juan 14, del 8 al 11, el Señor nos dice claramente que Él y el Padre son uno solo, y que Él está en el Padre y el Padre está en Él. En los versículos del 16 al 19 nos dice que Él y el Espíritu son uno solo. En los versículos del 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Estos dos versículos, los cuales hablan del Espíritu, el Señor usa la tercera persona al singular, o sea, Él. Pero en el versículo 18 cambia a la primera persona, yo, diciendo: no os dejaré huérfano, vengo a vosotros. Esto nos muestra que la misma persona que es el Espíritu de realidad en el versículo 17 es el Señor mismo en el versículo 18. Luego en el versículo 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto se refiere a los tiempos de la resurrección. Después de su resurrección, Él volvió a los discípulos. Él los había dejado solo 72 horas o 3 días. Por consiguiente, fue solo un poco. Luego el Señor regresó y el mundo no le vio, porque Él se hizo el Espíritu. Sin embargo, nosotros los creyentes le vemos porque está en nosotros como el Espíritu. Amén. En Juan 14 vemos que el Hijo y el Padre son uno, y que el Hijo y el Espíritu también son uno solo. El Hijo es el Padre y también es el Espíritu. Por consiguiente tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu, pero de todos modos son un solo Dios. Amén, Señor Jesús. Cristo
es el Dios triuno. Algunos preguntarían, ¿cuál es el significado de tener 3 personas si son un solo Dios? Leamos 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En este versículo tenemos 3 cosas: el amor, la gracia y la comunión. También tenemos allí 3 personas: Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Tenemos que comprender que estos 3 son uno solo. El amor que está en el corazón es la fuente, la gracia es la expresión del amor y la comunión es la transmisión de la gracia. Por la gracia se expresa el amor y por la comunión se transmite la gracia. Estos no son 3 asuntos diferentes, sino 3 formas de una sola cosa. En el Padre está el amor. El Hijo expresa la gracia y por el Espíritu Santo tenemos comunión. Lo que nos es impartido mediante la comunión del Espíritu es la gracia de Cristo, y lo que se expresa por medio de la gracia de Cristo es el amor de Dios. Amén. Lo que nos es impartido mediante la comunión del Espíritu es la gracia de Cristo, y lo que se expresa por medio de la gracia de Cristo es el amor de Dios. El hielo, el agua y el vapor no son 3 tipos de sustancias, sino una sola sustancia, en 3 formas diferentes. En nuestro himnario leemos: Padre, Hijo, Espíritu, misterio, uno en sustancia y en personas 3. Himno 59, estrofa 1. Hay un solo Dios, expresado en 3 personas. Sin embargo, su substancia es una sola. Jamás deberíamos pensar que el Hijo está separado del Padre, ni que el Hijo está separado del Espíritu. El Hijo es la corporificación del Padre y el Hijo es el Espíritu. Algunas personas enseñan que el Espíritu Santo está separado de Cristo, o que el Espíritu Santo es una especie de poder que nos da Cristo. Esto está equivocado. El Espíritu Santo es Cristo mismo. En la eternidad pasada, el Dios Padre estaba en los cielos, inaccesible al hombre. Cuando Él vino a la tierra para manifestarse a la humanidad, era el Hijo. Y hoy, cuando viene a nosotros para morar en nosotros y mezclarse con nosotros, es el Espíritu como la transmisión, la comunión. El Padre, el Hijo y el Espíritu no son 3 dioses separados. El Hijo es el Padre y el Hijo es el Espíritu. Este es el Dios triuno. Leamos Romanos 8, del 9 al 11. El versículo 9 dice: Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En este versículo, Pablo habla primero de el Espíritu de Dios y luego se refiere al Espíritu de Cristo. Esto muestra que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. No son 2 espíritus, sino uno solo. En el versículo 10, Pablo cambia una vez más y habla de Cristo, diciendo: Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Luego en el versículo 11, una vez más, vuelve a referirse al Espíritu, cuando dice: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por lo tanto, en estos 3 versículos tenemos al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, a Dios mismo y al propio Cristo.
no son 4 personas separadas, sino 4 títulos de un solo Señor, el único Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo es Cristo y Cristo es Dios. Hago énfasis en esto porque tenemos que saber qué clase de Cristo tenemos. El Cristo que tenemos y en quien creemos es el Dios triuno. Además, Cristo es el centro del Dios triuno. Él es el Hijo con el Padre como el Espíritu. Amén. Él es el Hijo con el Padre como el Espíritu. En Él está el Padre y Él es el Espíritu. Si usted lo tiene a Él, tiene al Padre y también al Espíritu. Por consiguiente, si usted desea conocerlo a Él, tiene que conocer al Espíritu, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Espíritu. Más aún, si usted desea conocer al Hijo con el Padre, tiene que conocer al Espíritu. El mayor misterio del universo es que Dios, Cristo y el Espíritu Santo son uno solo. Y la mente humana no tiene ni la más remota idea al respecto. No obstante, tenemos que aceptar este gran misterio, según lo que las Escrituras nos dicen. No debemos forzar nuestra mente limitada a entender este misterio como una simple doctrina teológica. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu inspirado para entender que como hecho divino y como experiencia podemos disfrutar las 3 personas de la Trinidad Divina. La Trinidad Divina no se menciona en las Escrituras como un punto teológico que debemos estudiar. Se revela en las Escrituras como una realidad divina para que participemos de ella, la experimentemos y la disfrutemos. Cristo es un hombre. El Hijo es el centro, junto con el Padre que está en Él y también es el Espíritu. Pero eso no es todo. Él es el Hijo del hombre. Un día Él se hizo hombre. En su encarnación el Dios triuno, el Padre, en el Hijo como el Espíritu, se mezcló con el hombre. Juan 1:14. Jesús de Nazaret, el hombre, es el propio Dios. ¿Cree usted esto? Si no cree esto, usted no es cristiano, sino judío o musulmán. Los judíos y los musulmanes creen que en Dios como creador, pero no creen que Dios jamás se haya encarnado. Pero nosotros sí lo creemos. Si alguno no cree en esto y afirma que es cristiano, es un cristiano que se opone a Cristo. Todos los cristianos genuinos, ortodoxos y serios creen que el Dios triuno es un hombre, un Dios hombre, un Dios triuno hombre, o sea, el Dios triuno mezclado con el hombre. Cuando yo era joven tenía un concepto erróneo acerca del Señor. Pensaba que al encarnarse se había puesto al hombre como un vestido que llevó durante 33 años y medio y que después de resucitar se quitó este vestido que se había puesto. Más adelante comprendí que esto era erróneo. Aún hoy, Cristo sigue siendo un hombre. Después de resucitar, vino a sus discípulos con un cuerpo físico. Por supuesto, ese cuerpo fue algo asombroso que nosotros no alcanzamos a comprender hoy. Era un cuerpo resucitado, un cuerpo espiritual y a la vez un cuerpo físico. Él les mostró a sus discípulos las manos y los pies y les pidió que lo tocaran, puesto que tenía carne y huesos. Lucas 24 del 39 al 40. Por consiguiente, Él sigue siendo un hombre.
Leamos ahora Mateo 26, 63 al 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te ordeno que jures por el Dios viviente y nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Pero además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote le preguntó al Señor si él era el Hijo de Dios, pero él contestó diciendo: el Hijo del Hombre. Después de ascender a los cielos, el Señor sigue siendo el Hijo del Hombre, y cuando regresen las nubes del cielo, Él seguirá siendo el Hijo del Hombre. Él no solo es el Dios triuno, sino también un hombre. Leemos ahora Hechos 7 del 55 al 56. Pero él, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esto muestra claramente que aún después de la ascensión, el Señor Jesús está en los cielos como un hombre. Además, en 1 Timoteo 2:5 leemos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. El Señor Jesús es y seguirá siendo por siempre un hombre. Él es el Dios hombre, el Dios triuno hombre. Él es el Dios completo y el hombre perfecto, y tiene tanto divinidad como humanidad. Él se encarnó con un propósito específico: entrar en la humanidad y vestirse de humanidad como una de las principales partes de su persona, y Él conservará el elemento humano por la eternidad. Él será tanto Dios como hombre por la eternidad. ¡Aleluya! Cristo lo es todo. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es el Hijo con el Padre como el Espíritu, mezclados con el hombre. En Cristo están el Hijo, el Padre, el Espíritu y el hombre. Toda la plenitud de la deidad mora en Él. Colosenses 2:9. Toda la plenitud del Padre está en el Hijo. Toda la plenitud que el Hijo tiene está en el Espíritu. Y todo lo que el Espíritu tiene está en el hombre. Este es el Cristo en quien creemos, y este es el mismo Cristo que mora en nosotros. Este es el Salvador en quien creemos, el Señor a quien servimos y el mismo Dios a quien adoramos. Este es el Cristo que es vida para nosotros. En esta vida tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu y al hombre. Aquí tenemos un vaso de agua. Luego le agregamos jugo de limón. Ya no es agua sola, sino agua mezclada con el jugo de limón. Antes de la encarnación, Dios era solamente Dios. Pero después de la encarnación, Él es el Dios mezclado con el hombre. En Él están la naturaleza humana, la esencia humana, el elemento humano, junto con su divinidad. En Cristo vemos tanto la divinidad como la humanidad, tanto el elemento divino como el humano. Él no es solo el Dios triuno, sino también el hombre. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu, es decir, el Dios triuno, y también el hombre. Él lo es todo. Por ser Dios, Él es el creador, y por ser hombre, Él es la criatura. Colosenses 1:15. Así que en Él tenemos al creador y a la criatura. Pero eso no es todo.
Nunca podemos decir todo lo que Él es, y esto es maravilloso. Además de ser el creador y la criatura, Él pasó por la vida humana en la tierra durante 33 años y medio. Luego pasó por la muerte y la venció. Experimentó la muerte y salió de ella. Por consiguiente, en Él está el elemento de su muerte toda inclusiva. Aunque la muerte es una cosa horrible, la muerte de Cristo es una gran bendición, una gran liberación y un gran alivio para nosotros. La muerte traída por Adán nos envía al infierno, pero la muerte de Cristo nos saca de allí. La muerte que se introdujo por medio de Adán era un verdadero problema para nosotros, pero la muerte que Cristo experimentó y efectuó es una verdadera liberación para nosotros. Tenemos que cantar mucho en cuanto a la muerte de Cristo. Amén. Tenemos que cantar mucho en cuanto a la muerte de Cristo. Debemos gritar y proclamar que tenemos la muerte de Cristo. Amén. Aleluya. Más aún, la muerte de Cristo es el poder que mata, el elemento que extermina. Hoy en día, algunas medicinas contienen un elemento que mata los microbios que hay en el cuerpo y tienen un elemento que nutre al cuerpo. En Cristo tenemos el poder que mata y la provisión que nos nutre. El poder que mata es el elemento de la eficacia de su muerte y la provisión es la vida de resurrección. La muerte que mata. La muerte mata, pero la resurrección abastece. La muerte resuelve los problemas, pero la resurrección nos suministra la rica provisión de vida. Después de que Cristo resucitó, ascendió. Ahora está en los cielos y todo lo trasciende. En esta posición, Él está entronizado con autoridad y está glorificado. En Cristo también está el reino. Nosotros sencillamente no podemos agotar todos los elementos que hay en Cristo. En esta gran dosis tenemos al Creador, la criatura, la naturaleza humana, la vida humana, la eficacia de su muerte, la resurrección, la ascensión, la entronización, la glorificación y el reino. Esta gran dosis es Cristo mismo. El Cristo que es vida para nosotros es un Cristo todo inclusivo. Y Él es muchas cosas. Él es el Hijo de Dios, el Padre, el Espíritu y el hombre. Todo está con Él y en Él. Tenemos que conocer a Cristo de una manera plena. Cuando tomemos a Cristo como nuestra vida, todos los días le experimentaremos en todos estos aspectos. Espero que traigamos todas estas cosas al Señor y oremos mucho, pidiendo que el Señor, el Espíritu, nos las revele, no como conocimiento, sino como revelación y visión, para que veamos la rica realidad del Cristo en quien creemos y a quien servimos. Tenemos que conocer al Cristo que experimentamos como vida todos los días. Y tenemos que descubrir la manera de tocarle, experimentarle, participar de Él y disfrutarle. Oh, Señor Jesús, tenemos que conocer al Cristo que experimentamos como vida todos los días. Y tenemos que descubrir la manera de tocarle, experimentarle, participar de Él y disfrutarle. Oh, Señor Jesús. Amén.